Bienvenidos amigos de Proscenio. En esta ocasión tenemos mucho que conversar sobre arte y sobre música también. Nosotros sabemos que en la antigüedad la percusión fue algo muy importante para el ser humano porque con la música el ser humano lograba que todos los elementos de una sociedad convergieran a un solo punto. Y ahí, aparte de la costumbre y de los hábitos, va surgiendo entonces el mito, después el rito, cuando se encarcela el tiempo, y surgen entonces las religiones cuando alguien advoca esa filosofía. Pero es la música un elemento importante para lograr la catarsis en muchos de los elementos religiosos, para lograr el paroxismo que buscan los elementos religiosos, para lograr un estado alterado de conciencia y que eso entonces pueda ser un elemento de contacto con el más allá. Eso es más o menos lo que se piensa en el aspecto de la percusión y de algunos elementos musicales que son más antiguos, mucho más atrás de los elementos de cuerda. A pesar de que el piano se considera percusión, pues los tambores tienen siempre el privilegio. Los elementos de viento participan mucho después cuando ya comienza el dominio de los metales, a pesar de que la flauta es un elemento musical antiquísimo, tanto en China como en India. Yo tengo aquí a un gran amigo, Geo Ripley. Geo, te doy la bienvenida a Proscenio. Nosotros estamos entre el público y el escenario. Este es un lugar donde conversamos sobre el arte y sobre todo lo que es la expresión que una persona como tú puede tener. Veo que Geo Ripley significa música y significa al mismo tiempo pintura. ¿Por dónde comenzamos? Quizá la percusión pudiera ser algo muy interesante para conversar contigo. Me sorprendiste ahí. Bien hallado, Muy querido bien. hermano Sócrates. Un placer estar contigo en Proscenio. Realmente Gracias. es un gran honor. Lo que pasa es que la percusión es algo que todo ser humano lleva en sí mismo, porque tenemos nuestro propio tambor que se llama corazón. El ser humano tiene un ritmo Que marca el tiempo. que marca el tiempo, y su tiempo es el espacio en el que se desplaza ese sonido del corazón. Cuando ese sonido cesa, la vida ha pasado a otra dimensión. Claro, los egipcios dejaban el corazón en la momia porque decían que ese corazón tenía que pasar al juicio de Anubis para equilibrarlo con sus acciones. ¿Y por qué? Yo me decía, ¿pero por qué el corazón? Y es porque los sentimientos siempre llevan un latido específico. Si tú estás agitado, el corazón va rápido; si estás triste, va muy lento. Y por Entonces, eso, eso marca el sentimiento. por eso los grandes prohombres, cuando fallecen, quieren que su corazón se deposite en la tumba de su padre, en la tumba de su madre, en la tumba de un gran personaje, de un tío, de un gestor, de alguien que lo ha llevado, Claro. como símbolo de amor. El poeta del Ligne, cuando se supo con lepra, se suicida dándose un tiro en el corazón. Igual lo hubiera logrado en cualquier sitio, pero el que sea en el corazón es muy poético. O sea, no es una burla, es sencillamente que esa fue la visión que él tuvo, como de tengo roto el corazón. Es un trascendente en términos de lo que define la identidad nacional dominicana. Claro. Dime una cosa, siempre que pensamos percusión, pensamos en África, elemento que nos identifica o no. O sea, tenemos una mezcla racial, pero todavía sigue siendo la influencia africana parte real de nuestro folclore, porque la parte española la hemos dejado atrás. Nos hemos preferido identificar con la parte africanoidea. ¿Por qué? Lo que sucede es lo siguiente: se ha puesto en el justo lugar los aspectos tradicionales de los grupos portadores originarios africanos, y por eso tiene tanta importancia. Pero recuerda que la percusión, como dijiste en la introducción al programa, la encontramos en todo el planeta, porque el ser humano, al tener ese corazón, ahí hay una cadencia, y esa cadencia marca un tiempo, Claro. y ese tiempo hace una historia, y esa historia se convierte en leyenda, y esa leyenda es verdad trascendente, y esa verdad trascendente se convierte en libertad que nos lleva a un mundo sin igual. Y ahí viene marcando el ritmo, claro. Después el los ritmo. otros lo van acompañando. Lo con van los cantos. acompañando. Oh, ya, ya, Viene en la mano la tradición gitana. Tenemos aquí al gran maestro Dieguito El Cigala, de las voces más desgarradoras y más potentes en términos de la profundidad conceptual de su lamento, de su quejido, de su sentir, de su poética. El hombre lo que utiliza es las manos, y tú lo ves en concierto, y esas manos es marcando el tiempo, así que es algo realmente estupendo. Claro, con su propio cuerpo. Con su cuerpo. Tenemos conciertos de grandes percusionistas que en un momento dejan la batería
Mick Fleetwood. Cuando trabajo con grupos, con estudiantes, los mando a hacer el trabajo en el pecho. Señores, vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a dar el acento en el 4. Claro. Más rápido. Claro. Siempre en el pecho, siempre con el tiempo Sí. del corazón. Inclusive en medicina, cuando hacemos la palpación de un paciente, tenemos que saber en la percusión que estamos tocando un fino tambor de piel humana para sacarle sonido y saber dónde hay aire y dónde puede estar perforado el paciente. O sea, la percusión en medicina se utiliza no como elemento musical, pero sí como elemento sonoro, para encontrar una verdad o algún hallazgo. ¿Tú ves? Y tengo un tambor trascendente que ya debe estar llegando a los 200 años, un damarú tibetano, Sí. hecho en cráneos humanos, en la calota humana, Arriba. aquí, unidos por un anillo de alpaca con maderas preciosas y piedras preciosas, una chalina con un amuleto y los parches de ambos, de estos dos tamborcillos que están unidos, son de piel humana. Sí, o sea que me imagino que tiene que ver con el chamanismo y invocación de alguna forma. Totalmente, una pieza valiosísima. Sí, el tambor en las ceremonias religiosas antiguas, el invocar a los dioses, no era que tú representabas al dios, tú representabas el vehículo para hablar con él. Tú eres incapaz de decir, yo lo voy a curar. Déjeme hablar con el dios, a ver si el dios quiere que se cure de acuerdo a la ofensa que ha cometido, y entonces haber que tener un estado alterado de conciencia que pudiera inducir esa conversación. La percusión ahí jugaba un papel importante. Se habla del Arca de la Alianza, que fue un tambor particular. ¿El sonido que emitía o la luz? No solamente el sonido, la luz, era un tambor que tenía unos pasantes que la llevaban. El tambor nunca debería tocar el piso, siempre debería estar suspendido con un gran parche. Era hecho en una planta sagrada en la tradición masónica, la acacia. Sí, y utilizaba un parche, y cuando el tambor llegaba a cierta edad se jubilaba y se reemplazaba con otro. Se iba en el Santo Santorum, ¿verdad? O sea, al fondo del El templo de tambor Salomón. era el Santo Santorum, y frente a las famosas ruinas de Jericó que fueron demolidas, fue tocado ese tambor. Aparentemente con emisiones sonoras. Y ahí está la historia bíblica, el mito trascendente, la Sí. historia. Por ejemplo, en Australia tenemos lo que es el didgeridoo. Ellos hacen elementos sonoros, pero tienen también percusión. Sí, tienen un tipo de clave y zapatean con la planta de los pies. Sí. Y en la India entonces marcan el tiempo con la palma, volteando, si es un tiempo, si es 2 tiempos, para dar la introducción. Yo he visto, por ejemplo, los instrumentos hindú, ellos son, cada cara y cada golpe tiene un nombre. Un nombre, claro. Que ta, 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 hasta que al final hacen el ritmo. Cuando lo van haciendo cada vez más rápido, se convierte en otra cosa, Claro, el sonido. Sí. Entonces, se considera que esa tambora es un elemento ceremonial. Completamente. Porque en el tambor se han hecho muchos análisis y te puede llevar a un estado alterado de conciencia mucho más rápido que muchas largas horas de meditación. Claro. El tambor en un momento, el facto percutivo entra en un momento y tú te integras. Y cuando te vienes a dar cuenta, tú como que estás llevándote el ritmo, y cuando sigue el ritmo empieza a moverse todo el cuerpo, y cuando vienes a dar en un momento, todo el cuerpo lo que está haciendo es una respuesta a ese trabajo percusivo y se libera en un momento. ¿Cómo hicieron los africanos para el sincretismo religioso y el uso del tambor? Porque, por ejemplo, Mocosopoy en Cartabelina dice, porque en la noche, señora, viviendo fuera de las murallas de Santo Domingo, no se puede dormir. Porque en la noche suena un sonido monótono y triste, son los tambores, porque eso es Santo Domingo, negro, tambores, y la calle El Conde, decía él. Pero ¿cómo entonces se logra sincretizar la música africana con el cristianismo sin que eso fuera un elemento disgregante? Bien, fíjate. ¿Respetaron eso? En las últimas investigaciones de tipo antropológica, el real proceso de sincretismo no fue de los africanos con los europeos. El primer proceso de sincretismo fue entre los mismos africanos. ¿Por qué? Eran tribus. Eran etnias diferentes, que muchas de ellas eran expresamente colocadas en el mismo acto, en el mismo espacio, porque eran enemigas en África.
Para que ellos mismos se controlaran. Para uno que con ellos otro. mismos mantuvieran distancia y no hubiera más unión de conspiración. Vamos a hablar brevemente en el próximo segmento sobre ese aspecto, el sincretismo religioso y los elementos de instrumentos musicales como la percusión. Volvemos en breve en Proscenio.